Este es el gráfico con el cual terminamos la presentación anterior. Es un gráfico que me sirve para trazar las curvas del código ISO de un aceite, de una muestra, tratarlo y después tomar una nueva muestra y ver cómo mejoró, si es que mejoró. Como ven, como les dije antes, están marcados los ejes para 2 micrones, 5 micrones y 15 micrones, los números en amarillo. Y después tenemos la cantidad de partículas por mililitro traducidas hacia la derecha, también en amarillo, en ordenadas, el número de rango con el cual se identifican los códigos ISO. Yo voy a hacer un trazado de estas curvas con unos números aproximados para que vean cómo se construye este gráfico. Vamos a explicar cómo se obtuvo el gráfico anterior que habíamos visto, eh, donde tenemos dos valores de código ISO de un aceite, uno de ellos totalmente fuera de código, la curva que está más alta, y la que está más abajo es un aceite dentro del código. Esos gráficos se obtuvieron de la siguiente manera. O sea, se toma una muestra del aceite originalmente, el aceite que no ha sido tratado, que está en el cárter, y digamos, se pasa a través de alguno de los métodos, ya sea el método de comparación, el equipo automático o el conteo a través de microscopio, y se determina la cantidad de partículas fíjense que el gráfico dice 2 micrones, nosotros en realidad, como les mencioné en algún momento, trabajamos con 3 micrones, porque son los papeles filtrantes y las membranas que habitualmente conseguimos en el país. Entonces se determina la cantidad de partículas que hay en la muestra de 3 micrones, vamos a suponer, o de 2 micrones como dice este gráfico, de 5 micrones y de 15. Vamos a suponer que del conteo resultan 8.000 partículas de 2 micrones, 1.100 partículas de 5 micrones y 97 partículas de 15 micrones. De manera que cuando yo quiero ubicar en este gráfico las partículas de 2 micrones, voy a tener que buscar el entorno que me permita establecer 8.000. Fíjense que a este nivel tenemos de 2.500 a 5.000 y en este de 5.000 a 10.000. O sea que, digamos, voy a estar más o menos en este punto, ¿sí? Lo vamos a marcar. Voy a estar con las partículas de 2 micrones, la cantidad de partículas de 2 micrones. Del mismo modo, tenemos que las 1.100 partículas estoy tratando de poner el cursor como para poder seguirlos. Las 1.100 partículas que tenemos en 5 micrones estarían dadas más o menos, fíjense acá, 640 a 1.300, 1.300 a 2.500, o sea que más o menos las 1.100 partículas de 5 micrones estarían dadas en este punto, que vamos a pasar a marcarlo. Dijimos más o menos por este punto, por acá. Y después nos quedan las 97 partículas de 15 micrones que, como pueden ver, están más o menos ubicadas en este lugar que estoy pintando, este punto bastante irregular. De manera que voy a tener que la curva que me representa el código ISO de este aceite es esta que estoy marcando aquí. No nos vamos a detener ahora en las partículas de 25 micrones. Nos vamos a quedar simplemente con estos tres tamaños, 2 micrones, 5 y 15 micrones. Fíjense que entonces, para esta primera muestra del aceite en uso que yo estoy haciendo, voy a tener un código 19, 17 y 13. Más o menos, ¿no? O sea, yo estoy trabajando en forma bastante así manual, al voleo, y
y en forma aproximada sería el código de la primer muestra que estaba representada en el esquema de la presentación anterior. Vamos a suponer entonces que como este aceite está con un código de limpieza que no es aceptable, debido a la gran cantidad de partículas que tiene, sobre todo aquellas partículas que son más peligrosas, que son las de bajo calibre, las de entre 2 y 5 micrones, después vamos a explicar por qué. Y vamos a suponer que entonces sometemos este tanque de aceite a una filtración a través de un riñón. O sea, un riñón es concretamente una conexión al tanque que me permita extraer aceite a través de una cañería, pasarlo a través de un filtro gracias a una bomba. Y bueno, ese filtro, digamos, está formado por una carcasa y dentro de la cual yo voy a colocar filtros de papel plisado de distinto micronaje. En este caso particular, fíjense que tengo muy pocas partículas de 15 micrones, con lo cual yo puedo ir directamente a una filtración fina. Puedo colocar un filtro de 3 micrones con la idea de corregir todo lo que tenga tamaños de 3 micrones hacia arriba. Si yo tuviera muchas partículas de, digamos, de 15 micrones o inclusive de 25 micrones y demás, yo debería primero hacer una filtración por ahí a 12 micrones como para sacarme de encima todas esas partículas grandes. ¿Por qué? Porque en un filtro de 3 micrones, si yo tengo abundante cantidad de partículas de 15 micrones, 25 micrones o más grandes, lo que va a pasar es que ese filtro se va a tapar en cuestión de minutos. No va a durar nada y son filtros bastante caros, ¿no? Estamos hablando de cartuchos filtrantes que cuestan del orden de los 800, 900 dólares cada uno. De manera que, bueno, al tener esta cantidad de partículas de 15 micrones, yo puedo arrancar con una filtración fina, digamos, una filtración de 3 micrones que me asegure eliminar, o sea, filtrar todas las partículas de 3 micrones hacia arriba. Bueno, lo recomendable es calcular más o menos el tiempo en que estoy filtrando, de manera de, por lo menos, asegurarme que 2 a 3 veces el volumen del tanque pasaron por este riñón, ¿no? Entonces, bueno, al cabo de una cantidad de tiempo que me asegure que más o menos filtré esa cantidad de aceite, no hay que perder de vista de que las partículas se siguen generando. O sea, no es que yo filtro y ya queda limpio, no vuelve nunca más. O sea, el equipo sigue funcionando mientras tanto y obviamente sigue generando partículas a un menor ritmo del cual yo las estoy extrayendo, ¿no? Pero bueno, supongamos que bueno, termino la actividad de filtrado y voy haciendo muestreos para ver cuándo termino esta actividad de filtrado, inclusive, ¿no? Así que bueno, hago una toma de muestra, saco nuevamente una muestra de 100 centímetros cúbicos y nuevamente hago conteo de partículas y encuentro que voy a tener 97 partículas de 2 micrones. Vamos a cambiar el color del cursor como para no confundir. 97 partículas de 2 micrones, esto me va a poner más o menos, como habíamos dicho por acá, ¿no? Vamos a estar por acá en este punto del rango 13. Veo que tengo 65 partículas de 5 micrones. 65 partículas de 5 micrones, estaremos más o menos por acá. Y que de 15 micrones me quedan 7 partículas. 7 partículas vamos a estar más o menos, vamos a suponer por acá. Entonces, ahora este aceite tratado, filtrado, tiene una curva de código ISO de esta característica. Y el código resultante va a ser 13, 12, que es el rango para 5 micrones, y 9, que es el rango aproximado para 15 micrones. Así es como en ese gráfico de la presentación anterior pasamos de esa curva de código ISO 19, 17, 13 a una nueva curva que es 13, 12, 9. Esta es la diferencia que hay entre un aceite fuera de norma y un aceite que está ya ahora dentro de norma.
recuerden esto que les dije, porque acá se ve notoriamente cómo la curva me permite apreciar que va cayendo la cantidad de partículas en la medida que aumenta el tamaño. Pero bueno, de acuerdo al tipo de contaminación que puedo llegar a tener, que puede ser inducida, que puede ser eh, traída desde el exterior, en una atmósfera contaminante, etcétera, etcétera, yo puedo encontrarme en alguno de estos casos quizás con una curva de código ISO por ahí que pueda tener esta característica que estoy marcando en verde. Con lo cual yo tendría una cantidad elevada de partículas digamos, de gran tamaño, con lo cual tendría que primero tratar de hacer una filtración no tan fina, sino intermedia, o más bien gruesa, para sacar esas partículas grandes que, como dije, pueden tapar en forma rápida el filtro. Esta es la forma en que se obtienen estas curvas. Fíjense cómo va variando la cantidad de partículas dentro de un aceite y cómo la cantidad de partículas por mililitro, que es lo que me determina el código ISO, se corresponde cada entorno que ustedes ven ahí con un número de rango, que es el que después se usa para conformar el código ISO. Hay muchos que acostumbran a no mencionar el número del código ISO para 15 micrones y se quedan solamente con los datos de 3 y 5 micrones. Les adelanto que en realidad lo que nos interesa son las partículas de 3 a 5 micrones, porque todo lo que lleva lubricación, como ser rodamientos o aceites de regulación, donde hay pasos muy finos calibrados, orificios calibrados, donde hay engranajes, todo lo que debe lubricarse para evitar un contacto metal-metal, los huelgos son muy pequeños y en la gran mayoría de los casos, si no en todos, ese huelgo está entre medio micrón y 5 micrones como promedio, ¿no? O sea que lo que yo tengo que hacer es tratar de frenar todas las partículas que sean del orden de la holgura. ¿Por qué? Porque si la partícula es más grande que el huelgo, directamente no va a entrar entre un rodillo de un rodamiento y la pista de rodadura. Si la partícula es más chica, directamente va a pasar de largo, movida por la corriente de aceite. Solamente son peligrosas o dañinas aquellas partículas que están del orden de la holgura de que se trate. Y las holguras que vamos a encontrar, lo vamos a ver más adelante en otra presentación que voy a hacer sobre este tema, están más o menos en ese orden.